¿Y si todo lo que creía saber sobre el éxito, el control y la felicidad fuera erróneo? Marcus Stone, un multimillonario genio de las finanzas, ¿lo tenía todo? Riqueza, poder y control preciso sobre cada aspecto de su vida. Pero un fatídico accidente destrozó su mundo, dejándolo paralizado e incapaz de confiar en el mismo sistema que había construido durante toda su vida. De repente, el hombre que creía poder predecirlo y controlarlo todo tuvo que enfrentarse a lo único que no podía controlar, su propia vulnerabilidad. En este impactante viaje de transformación, Marcus descubre que la verdadera sanación no proviene de arreglar lo que está roto. Proviene de aceptar lo desconocido. ¿Qué sucede cuando dejamos de luchar contra la vida y empezamos a aceptarla? Descubrámoslo. Marcus Stone, un multimillonario exitoso y disciplinado, vivió en un mundo construido sobre el control. Todo a su alrededor, números, predicciones y el orden perfecto, fue moldeado por su mano. Había construido su imperio utilizando datos, estrategia y modelos predictivos, eliminando cualquier incertidumbre. Cada movimiento, cada decisión, estaba calculada hasta el último detalle. Para él, el éxito no era cuestión de azar, sino de una planificación meticulosa y una ejecución impecable. Su mente era una máquina impecable, una mente que veía el mundo a través de datos, tendencias y variables. Para Marcus, el mundo era predecible, medible y controlable, tal como a él le gustaba. Su legado se basó en números, no en emociones. Su riqueza no provino de la suerte, sino de una profunda comprensión de los patrones que otros no podían ver. Se había convertido en un gigante del mundo de las finanzas, venerado como el experto en algoritmos. Un hombre capaz de predecir los movimientos de mercado con asombrosa precisión. Pero a pesar de todos sus triunfos, algo fundamental faltaba en su vida. Las conexiones emocionales, el amor, la amistad y la calidez humana no tenían cabida en su mundo cuidadosamente seleccionado. Eran variables que no encajaban en sus modelos, así que las había excluido. Todo estaba calculado. Cada aspecto de la vida de Marcus estaba estructurado y era predecible. Las horas que pasaba en su oficina las dedicaba a perfeccionar sus estrategias. Sus comidas estaban perfectamente porcionadas, y sus amistades eran transaccionales. Nada más que intercambios calculados de tiempo y energía. Lo tenía todo bajo control, y eso era todo lo que importaba. Sin embargo, incluso los sistemas mejor construidos pueden fallar, y Marcus estaba a punto de enfrentarse a un fracaso que ninguna cantidad de datos podría haber predicho. Una fatídica noche, tras un largo día de ajustar las proyecciones para su última estrategia de inversión, Marcus regresaba a casa. El sol se ponía sobre la ciudad cuando se subió a su Tesla. El trayecto, programado con precisión, duraría 27 minutos. No necesitó mirar el reloj. Conocía el camino como la palma de su mano. Al acomodarse en los lujosos asientos de cuero, su teléfono vibró con un nuevo mensaje. Otra actualización urgente de su equipo. Una fluctuación de mercado en Europa había repercutido en el mundo financiero. Para Marcus, era solo otra oportunidad para predecir y obtener ganancias. Mientras revisaba el mensaje, su atención se desvió por un instante. Apenas notó el camión de reparto que se saltó un semáforo en rojo. En un instante, todo lo que Marcus se había esforzado tanto por controlar se desvaneció. Su conductor, Thomas, giró bruscamente para evitar la colisión, pero la física era una fuerza implacable. El mundo se inclinó. Marcus se sintió ingrávido, luego pesado, y luego nada en absoluto. Cuando despertó, lo recibió el olor a asfixia de una habitación de hospital. El pitido de las máquinas era el único sonido que llenaba el silencio. Su cuerpo se sentía extraño, como el de otra persona. El pánico lo invadió mientras intentaba moverse para recuperar el control que había perdido, pero sus piernas no respondían. Seguían inflexibles. Por mucho que lo intentara, no podía moverlas. La doctora, Sarah Campbell, estaba de pie a los pies de su cama, con el rostro cuidadosamente neutral. Señor Stone, necesito ser directa con usted, dijo en voz baja. El impacto le causó graves daños en la médula espinal. El daño es permanente. No volverá a caminar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y definitivas. La mente de Marcus se puso a trabajar a toda marcha, calculando su potencial de recuperación. Pensó en los especialistas de clase mundial a los que podía consultar, en los tratamientos de vanguardia que podía permitirse. No podía aceptarlo. Esto no. Tenía que haber una manera.
Siempre había una solución. Pero las siguientes palabras de la doctora Campbell desbarataron sus razonamientos. Esto no es algo que se pueda resolver con lógica ni fuerza de voluntad. El señor Stone a veces acepta la única salida. Aceptación. La palabra fue como un golpe en el pecho. Nunca había aceptado limitaciones en su vida. Cada obstáculo era simplemente un problema esperando la solución correcta. Pero ahora estaba enfrentando algo sin respuesta. Ninguna variable para optimizar su cuidadosamente construido mundo de control se había derrumbado. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que toda tu atención se desmoronó repentinamente su planificación? ¿Cómo reaccionó? Por primera vez en su vida, Marcus Stone se sintió impotente. Los algoritmos, los gráficos, la fría lógica que siempre lo había guiado, nada de eso podía ayudarlo ahora. Cada día, despertaba en una habitación de hospital estéril, su cuerpo atrapado en una silla que no podía controlar ni escapar. El mundo exterior continuaba sin él. Y por primera vez, Marcus era incapaz de manipularlo. A medida que pasaban los días, la mente de Marcus corría obsesivamente, considerando posibles soluciones. Había consultado a los mejores médicos del mundo, los principales expertos en lesiones de columna. Cada consulta terminaba de la misma manera con la palabra aceptación. No podía comprenderla. Para un hombre como él, cuya vida había estado definida por el control, no había lugar para una palabra tan impotente. No pasó mucho tiempo antes de que la puerta de su habitación se abriera y entrara Eason, el chico misterioso que había conocido días antes. La discreta presencia de Eason era lo último que Marcus esperaba. Pero los ojos del chico estaban llenos de una intensidad que Marcus no pudo ignorar. «Te ves diferente», dijo Eason en voz baja pero clara. «Pensé que todavía estarías intentando resolver esto con tus hojas de cálculo». Marcus frunció el ceño con una mezcla de irritación y curiosidad. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Quién eres tú?» «No estoy aquí para hacerte perder el tiempo», interrumpió Eason. «Conozco a alguien que puede ayudarte». Marcus miró al chico con incredulidad. «Ayúdame. He ido a todos los especialistas y he gastado millones en los mejores tratamientos. ¿Qué podría saber un niño de esto?» Eason no se inmutó. Simplemente miró a Marcus con esos ojos firmes y conocedores. «A veces las respuestas no están donde crees. No se trata de medicina ni de ciencia, Marcus. Se trata de algo más. Algo que tus números no pueden medir». Marcus rió con amargura, reclinándose en su silla. «Ya lo he oído antes. Tonterías espirituales. Puedes irte ahora». Pero Eason no se inmutó. «Me iré cuando aceptes venir conmigo al santuario de sanación. No tienes nada que perder, ¿verdad?» Las palabras del chico atravesaron la frustración de Marcus. Había algo en su calma, en su inquebrantable convicción, que hacía dudar a Marcus. Siempre había creído en los datos y la lógica, pero cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que no había respuestas en el mundo frío y calculador que había construido. «De acuerdo», dijo Marcus en voz baja. «Pero hago esto por mi propia tranquilidad. Si esto resulta ser una pérdida de tiempo, te arrepentirás». A la mañana siguiente, Marcus se encontraba en un coche conducido por Rachel, su sufrida enfermera. Recorrieron la ciudad. Las calles se volvían más desconocidas a medida que avanzaban. Pronto llegaron a una parte de la ciudad a la que Marcus nunca había prestado atención. Una zona de edificios antiguos, pequeñas tiendas y calles bulliciosas que parecían muy alejadas de las relucientes torres de cristal de su mundo habitual. «¿A dónde vamos?», preguntó Marcus con un tono de sospecha. Eason, que había permanecido en silencio hasta entonces, se volvió hacia él con una pequeña sonrisa. «Confía en mí. Las respuestas que buscas no están en las brillantes luces de la ciudad. Están aquí, en lugares que nunca pensaste en buscar». Llegaron a un pequeño patio escondido tras una hilera de edificios deteriorados. Allí, entre las paredes de ladrillo descoloridas, había un jardín, un espacio lleno de vida. Las flores florecían. El aire estaba impregnado de un aroma a tierra y verdor, y el sonido de risas lejanas resonaba en el aire. No era lo que Marcus esperaba. Había imaginado un espacio clínico estéril, no este vibrante y caótico remanso de paz. Mientras llevaban a Marcus adentro, notó a varias personas en sillas de ruedas, algunas mayores, otras más jóvenes. Hablaban, reían, incluso lloraban. Pero había algo en sus ojos, algo que Marcus no había visto en sí mismo en mucho tiempo. «Esperanza. Este es el santuario de la sanación», dijo Eason con voz reverente.
No se trata de curar el cuerpo, Marcus. Se trata de curar el alma. Marcus resopló, escéptico. Sanar el alma. No necesito un alma para volver a caminar. Isen. Necesito un milagro. Isen sonrió. Quizás ambos. Los condujeron a través del jardín hasta un modesto edificio en el centro. Dentro, el aire era tranquilo, lleno de una luz tenue y una sensación de serenidad. Al fondo de la habitación, un hombre esperaba. No era lo que Marcus había imaginado, un gurú con túnicas ondulantes ni una figura mística. En cambio, el hombre vestía sencillamente de lino, con una mirada amable pero firme. Sin embargo, había algo en él, algo que lo hacía sentir diferente. Algo que Marcus no pudo explicar de inmediato. «Soy el sanador», dijo el hombre en voz baja, con una voz suave pero autoritaria. «No prometo milagros, Marcus. Pero sí te prometo la oportunidad de redescubrirte a ti mismo, de reconectar con lo que has perdido». Marcus se quedó atónito. «¿Y qué sabes tú de la pérdida?», replicó. «No estás paralizado. No entiendes lo que es estar atrapado en este cuerpo». La mirada del sanador permaneció firme. «No, no lo sé. Pero entiendo lo que es estar atrapado en tu propia mente. Ser gobernado por el miedo, por el control, por los números. Por eso estás aquí, Marcus». El sanador dio un paso adelante y colocó una mano sobre el hombro de Marcus. Al principio, Marcus no sintió nada. Luego, lentamente, una calidez se extendió desde el toque del sanador, recorriendo su columna vertebral. Sin embargo, no era calor físico. Era algo más profundo. Algo dentro de Marcus se conmovió. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo. Por primera vez, no se sintió solo. Habían pasado semanas desde que Marcus Stone había llegado al santuario de sanación, pero la transformación en su interior era innegable. Al principio, había llegado por pura curiosidad, escéptico y desdeñoso ante las tonterías espirituales que esperaba encontrar. Pero ahora, algo diferente había echado raíces. Todavía no podía explicarlo. Como un simple toque, unas pocas palabras, un cambio de perspectiva podían desmantelar la fortaleza de la lógica que había construido durante toda su vida. Pero el cambio fue real. Podía sentirlo en lo más profundo de su ser, en lugares que había ignorado durante mucho tiempo. La guía de la sanadora había desvelado algo enterrado en su interior, algo que nunca se había permitido sentir. Por primera vez, Marcus comenzó a cuestionar todo lo que una vez había considerado cierto. El control era una ilusión. Los números no podían medir la profundidad de la experiencia y el éxito humanos. Tal vez no se trataba de márgenes de beneficio ni predicciones. Tal vez se trataba de algo más profundo. Una mañana, después de otra sesión con la sanadora Rachel, su enfermera lo llevó en silla de ruedas al jardín mientras el sol comenzaba a salir. El aire era fresco, con el aroma a tierra húmeda y flores florecientes. Se sentía como un mundo completamente diferente al que Marcus había conocido. El zumbido de la vida, el canto de los pájaros sobre las hojas susurrantes. Todo parecía algo vivo, algo que Marcus había pasado por alto en su búsqueda de la perfección. ¿Lo sientes?, preguntó Rachel, mirando a Marcus, con una mirada casi cómplice en sus ojos. Él asintió lentamente, con la mirada fija en los vibrantes colores del jardín. Sí, susurró casi con incredulidad. Es diferente. Nunca pensé que volvería a sentirme así. Rachel sonrió suavemente. Esto es solo el principio, Marcus. Con el paso de los días, Marcus regresaba al santuario cada mañana, y su mente se alejaba gradualmente de los rígidos cálculos de su vida anterior. Estaba aprendiendo a escuchar de nuevo a su cuerpo, a confiar en él de maneras que nunca había considerado. Sus piernas, todavía rígidas, comenzaron a contraerse ocasionalmente. Pequeños movimientos casi imperceptibles para el ojo inexperto. Pero para Marcus, eran monumentales. El sanador, que había permanecido una presencia constante durante todo su camino, había comenzado a centrarse en la sanación emocional de Marcus tanto como en su recuperación física. Hablaron de su infancia, su tensa relación con su padre, la presión por triunfar, los muros emocionales que había construido para protegerse de la vulnerabilidad. Y con cada conversación, Marcus se sentía un poco más ligero, un poco más libre. Una mañana, mientras estaba sentado en el jardín, notó un nuevo rostro entre el grupo. Sofía, una joven en silla de ruedas con una presencia tranquila pero radiante. Se había unido al santuario hacía solo una semana, y su transformación ya era evidente.
Sus manos, que antes temblaban por una lesión de larga data, ahora estaban firmes mientras dibujaba el jardín en un cuaderno. Había una fuerza silenciosa en ella que atrajo a Marcus, y por primera vez sintió una conexión innegable con alguien más en el santuario. Mientras se acercaba en silla de ruedas, ella levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él. «Eres nuevo aquí, ¿verdad?», preguntó en voz baja, con una calidez inesperada en su voz. «Llevo tiempo viniendo», respondió Marcus, sorprendido por la repentina oleada de vulnerabilidad que sintió en su mirada. «Pero todavía no lo entiendo del todo». Sofía sonrió, levantando ligeramente las comisuras de los labios. «Está bien. Ninguno de nosotros lo hace. Pero eso es lo que lo hace tan poderoso. No necesitamos entenderlo todo. Solo necesitamos sentirlo». Marcus no pudo evitar reírse entre dientes al ver con qué facilidad ella desmentía su escepticismo. Por un momento, se sintió como un extraño en su propio cuerpo otra vez, pero no era una sensación de miedo. Era una sensación de libertad. No necesitaba tener todas las respuestas. No necesitaba controlarlo todo. Por primera vez, Marcus se dio cuenta de que tal vez sanar no se trataba de arreglar lo que estaba roto. Tal vez se trataba de abrazar lo que estaba. Esa tarde, mientras todos se reunían en la sala principal, Marcus sintió que algo se agitaba en lo profundo de él. Una sensación que no había experimentado en años. Esperanza. No solo estaba sanando su cuerpo, estaba sanando su corazón, su mente, su alma. Una semana después, Ethan regresó al santuario con una sonrisa en el rostro. «Has cambiado, Marcus», dijo. Dijo con voz suave, pero llena de algo más profundo. «Sabía que lo conseguirías». Marcus, que antes veía a Ethan como poco más que un chico extraño y rebelde, ahora lo veía como quien realmente era. Un guía, un catalizador para el cambio. «No sé si creo en milagros», dijo Marcus en voz baja. «Pero creo en esto». Los ojos de Ethan brillaron de orgullo. «A veces eso es todo lo que necesitas». Pero Marcus aún no había terminado. No solo iba a sanar, iba a ayudar a otros a sanar también. Cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que su historia no era solo suya. Era parte de algo mucho más grande. Un movimiento de transformación que podía llegar mucho más allá de los muros del santuario. Durante los siguientes meses, Marcus comenzó a canalizar su nuevo propósito hacia algo más grande. Contactó con viejos colegas, personas a las que antes consideraba meros instrumentos de negocios. Compartió su experiencia, el camino de sanación que había recorrido y cómo había aprendido a ver el mundo desde una nueva perspectiva. Y poco a poco, las personas que lo rodeaban comenzaron a escuchar no solo los datos, sino también el corazón que había tras ellos. Números. Usó su riqueza e influencia para fundar nuevos centros de sanación inspirados en el santuario. Pero estos no eran solo lugares de recuperación física. Eran lugares donde las personas podían conectar consigo mismas, donde podían redescubrir su propia humanidad. Los centros se centraban en la sanación holística del cuerpo, la mente y el alma. Y en el proceso, crearon un efecto dominó que se extendió mucho más allá de lo que Marcus jamás había imaginado. El jardín había plantado la semilla de la transformación en el corazón de Marcus. Ahora él estaba plantando esa semilla en los corazones de otros. La trayectoria de Marcus Stone nos enseña que el verdadero éxito no se trata solo de controlar los números o la riqueza. Se trata de aceptar la vulnerabilidad y dejar ir la ilusión de que podemos controlarlo todo en la vida. La transformación de Marcus demuestra que la sanación no proviene de arreglar lo que está roto, sino de aceptar nuestras imperfecciones y reconectar con lo que realmente importa, nuestras emociones, nuestras relaciones y nuestra capacidad de crecer. El éxito no se mide por no se trata solo de la acumulación de recursos, sino también de la profundidad de nuestras conexiones con los demás y la apertura de nuestros corazones. Esta historia nos recuerda que la sanación, tanto física como emocional, requiere que salgamos de nuestra zona de confort y confiemos en el proceso. A veces, los mayores milagros ocurren cuando dejamos de intentar forzar las soluciones y simplemente dejamos que la vida se desarrolle. El verdadero crecimiento proviene de estar abiertos a nuevas posibilidades, incluso cuando no podemos medirlas. ¿Qué opinas de la transformación de Marcus? ¿Cómo te sentirías si estuvieras en su lugar, pasando de una vida de control a una de vulnerabilidad? ¿Crees que la verdadera sanación proviene de aceptar la incertidumbre? Cuéntamelo en los comentarios. Y si te gustó la historia,
Dale a me gusta y comparte este video con alguien que necesite un poco de inspiración hoy. No olvides comentar con tu número si crees que esta historia te ha resonado. ¿Desde dónde la ves? Me encantaría saberlo.